¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en la que le proponemos comenzar hablando de cuestiones que tienen que ver con el panorama fiscal, el panorama impositivo, porque está claro que en el actual estado de cosas, con la economía en un estado claramente más débil, con un crecimiento mucho menor e incluso negativo en relación a lo que hemos visto en la última década, bueno, temas como la presión tributaria realmente cobran un lugar muy relevante, tanto para los trabajadores como para las empresas. Y en este sentido, usted sabe, en las últimas semanas ha habido novedades realmente muy importantes, temas que tienen que ver con la modificación, por lo menos parcial, del impuesto a las ganancias, temas que tienen que ver incluso, esto lo adelantábamos la semana pasada, con la adecuación del plan de pagos de la AFIP, que se había presentado como una muy buena solución para la mochila fiscal de muchos contribuyentes, con la posibilidad de refinanciar deudas hasta a 10 años de plazo, que tenía algunas cuestiones a resolver, a reglamentar por parte del fisco para permitir un acceso masivo de contribuyentes, por ejemplo, como los de la costa atlántica, que tienen una estacionalidad muy marcada en lo que tiene que ver con su nivel de actividad, de empleo y, por supuesto, también de ingresos. Así que, como le decía, vamos a comenzar hablando de cuestiones impositivas, analizando de a poco con la participación de distintos actores que tienen que ver con la realidad fiscal aquí en la ciudad de Mar del Plata. Temas, por ejemplo, en principio como ganancias. Le decíamos la semana pasada que el último jueves la AFIP publicó la Resolución General 3770 y allí se introdujeron cambios que en principio en una primera lectura mejoran, por lo menos hasta el momento, antes del cierre de paritarias, entre el 3 y el 5% el ingreso promedio de los trabajadores en el rango de ingresos que va de 15.000 a 25.000 pesos de ingresos brutos mensuales, pero considerados a el año 2013, porque es un poco la referencia que el Gobierno Nacional ha tomado para este tipo de cuestiones en los últimos años. Así que le proponemos a continuación entonces comenzar hablando de este tema y lo hacemos con la opinión de los contadores. En la semana tuvimos la posibilidad de conversar sobre esta cuestión con Oscar González del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en la Delegación General Porredón, que en principio nos cuenta cómo recibieron este tema los contadores y qué implica para ellos desde el punto de vista de la liquidación de sueldos y también del análisis de las jubilaciones. En realidad, yo creo que es liquidar hoy impuesto a las ganancias para el empleado en relación de dependencia o el jubilado, es una galimatía. No quiero pensar, no quiero estar en la piel de los programadores o de la gente de sueldos de una empresa mediana, porque liquidar esto va a ser una cosa terrible en cuanto a los cálculos que hay que hacer. Han creado 6 escalas distintas del artículo 23, o sea, de las deducciones personales del 23 se han creado 6 tramos de escala entre los 15.000 y los 25.000 pesos. Entonces, creo que es terrible. O sea, los últimos tramos son entre 23 y 24.000 pesos y la otra es entre 24 y 25. O sea, son 1.000 pesos de diferencia de remuneración. Y cualquier contribuyente de ese nivel de ingresos está hoy en una escala del 35%. Mínimo, o sea, mínimo. En la escala del 35%. Está pagando igual que cualquier empresa multinacional o cualquier empresa. O sea, hoy la progresividad del impuesto a las ganancias no se puede aplicar. No sea, porque la escala está mal, la escala sabemos que es del año 2000, ¿no? Entonces creo que eso es demencial. Pero bueno, la diferencia que hay en un tramo entre 23 y 24 o entre 24 y 25 de impuesto son 78 pesos. Entonces, creo que a alguien, que no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero a nadie que tenga ese nivel de ingresos, 78 pesos le cambia o le mueve el amperímetro, como se dice vulgarmente. Entonces creo que la cuestión está por ahí. Realmente no sabemos cuál es el espíritu de esto. Y después la resolución tiene un montón de cuestiones que transgiversan el impuesto, porque habla en la misma resolución, la 3770, habla de conceptos de devengado y de percibido, cuando la cuarta categoría siempre se ha liquidado por el sistema de lo percibido. Entonces no sé por qué para algunas cosas aplicamos devengado y para otra aplicamos percibido. Entonces eso complica todavía más aún la cuenta, el cálculo. O sea, el cálculo es terrible. Y como decía González, bueno, la nueva resolución plantea un esquema de mucho mayor complejidad que la que ya tenía incluso el impuesto a las ganancias en lo que tiene que ver con las liquidaciones
de haberes mensuales de los trabajadores en relación de dependencia. Y bueno, González dejaba un tema clave en lo que tiene que ver con análisis de este tema de ganancias, ¿no? Esta idea de que las escalas no se actualizan desde el año 2000, con lo cual, bueno, realmente toda la idea de progresividad que pueda tener este impuesto realmente queda diluida de una manera, le diría yo, excesiva. Nos decía González también, y esto fuera de cámara, que el cálculo que hacía el ministro Kicillof de una mejora del 3 al 5% en promedio para el salario que reciben en bolsillo los trabajadores que están en esta franja de 15 a 25 mil pesos, a su juicio es correcta, es decir, esta es la mejora salarial que va a tener este rango de trabajadores, aunque claro, para aquellos que desarrollan sus actividades de manera independiente, los denominados trabajadores autónomos, no hay mejora alguna y continúan entonces dentro de este esquema perverso que todavía no tiene actualizaciones, les reitero, en las escalas desde el año 2000, con lo cual muchos trabajadores independientes, especialmente profesionales independientes de niveles de ingresos medios, hoy están pagando el mismo rango, la misma alícuota del impuesto a las ganancias que las grandes empresas, incluso algunas multinacionales que operan en la Argentina, lo que claramente desacredita esta idea de que el impuesto a las ganancias es una tributación de claro orden progresivo. Ahora, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿No? Porque esta es la pregunta que hoy flota no solamente en los ambientes tributarios, sino también en los gremios y en la sociedad en su conjunto, es decir, cómo resolver estas distorsiones que ha venido sumando el impuesto a las ganancias en los últimos años. Carlos González nos explica la opinión de los contadores en este tema. Desde el punto de vista académico, tributario, nosotros en el 2000 nos habían preguntado siempre, ¿qué pasa ahora si el dólar, si dejamos el 1 a 1? ¿Qué pasa con el impuesto a la ganancia? Y nosotros en ese momento dijimos, no hay problema. La ley de ganancias es una ley que estaba, para ese momento, bien ayornada, y tenía las previsiones de las actualizaciones para un montón de cuestiones, no solo para este artículo 23 ni para la tabla del 90. Tenía un montón de actualizaciones previstas. Y entonces dijimos, no es fácil, no es problema, se cambia el índice, se le pone el índice que corresponde, que está previsto en la ley, y sigue todo armónicamente funcionando. No se hizo, lamentablemente. Y al no hacerse eso, la escala del artículo 90 quedó como quedó, donde una persona que gana hoy más de 10.000 pesos netos por mes tiene que pagar el 35%. Entonces la progresividad del 9 al 35 no existe. Entonces la cuestión pasa por ahí. Creo que la ley no hace, o sea, hay que hacer algunos cambios, como vos decís, renta financiera, yo creo que eso tiene que ver mucho con el mercado de capitales, creo que eso es una reforma más importante, pero yo creo que hoy, si actualizásemos los valores, si pusiésemos en valor de hoy, ¿sí? El artículo 23, la escala del 90, las amortizaciones. Si yo tengo una propiedad del año posterior al año 92, ¿sí? Comprada posteriormente o ingresada a mi patrimonio posterior al 92, una propiedad, un vehículo, lo que sea, cualquier bien de uso, no lo puedo actualizar. Y yo no puedo comparar gastos, ¿sí? o deducciones del año 95, ¿querés? Hoy estamos en el 2015, pasaron 20 años. No puedo comparar ingresos del 2015 con deducciones del 95, perdón. No lo puedo comparar, estoy comparando, como se dice en la jerga, peras con manzanas. Entonces, eso solo arreglaría la cuestión. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco.
Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Y seguimos hablando de cuestiones impositivas en este tramo de mercados y empresas, volviéndose una breve referencia a las modificaciones en el impuesto a las ganancias que introdujo la resolución 3770 de la semana previa. Recordando en este sentido, como decíamos también en el primer bloque, y como para que quede bien claro y de alguna manera uno pueda entender la reacción de algunos gremios en relación a estas modificaciones en los últimos días, que este ingreso superior en un 3 al 5% que se estima para los salarios de bolsillo que perciben los trabajadores que están en ese rango de 15.000 a 25.000 pesos mensuales, salarios brutos, seguramente va a quedar diluido después de lo que sea el cierre de las paritarias. Es decir, como han aparecido innumerables análisis en los últimos días por parte de distintos tributaristas, en la medida en que estas paritarias que están actualmente en curso cierren con mejoras salariales entre el 25 y el 30%, que es lo que se estima, bueno, seguramente los trabajadores que están en estos rangos van a cambiar de escala este tema de que las escalas no se modifican desde el año 2000 y a partir de allí van a quedar pagando más que lo que están haciendo hasta el momento. Esto es lo que ha generado el enojo de muchos gremios, como los bancarios, por ejemplo, que están dentro de lo que es el promedio de ingresos más altos y lo que está llevando a introducir dentro de lo que es la negociación paritaria que está actualmente en curso, bueno, un ruido adicional. Seguimos hablando de cuestiones impositivas, pero cambiando el foco ahora, pasamos de la órbita de la AFIP a la órbita bonaerense. Hablamos de la actualidad de ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y en este tema, bueno, aparece una novedad realmente polémica que estaría comenzando a tener vigencia a partir de la apertura del mes de junio y que tiene que ver con la implementación de planes de pago compulsivos para los deudores del impuesto automotor e inmobiliario, si bien para aquellos contribuyentes de ingresos superiores a 10 millones de pesos anuales, pero esta idea de planes de pagos compulsivos, bueno, ha generado mucho ruido también en el ambiente tributario. Sobre el tema conversamos con el doctor Marcos Jauregui Berri. Lo que se quiere implementar es que los bancos, tarjetas de crédito, compañías de seguro, ese tipo de entidades, directamente retengan o saquen del dinero que tengan los contribuyentes hasta un monto determinado, ¿no es cierto?, que después podemos aclarar, pero saquen ese dinero a fin de cancelar las obligaciones que tengan con ARBA. Es decir, si alguien debe un impuesto provincial, en esta primera etapa está lanzado el plan como para que cubra inmobiliario y automotor. O sea, ARBA indica que hay un contribuyente al cual estas entidades tienen que retenerle ese dinero, al cual, insisto, le llaman como un plan de facilidad de pago, digamos, de tipo forzoso. El banco directamente retiene esa plata y la gira a ARBA en concepto de ese impuesto que ha quedado impago. Es un régimen bastante cuestionable porque, como vemos, es un circuito administrativo en el cual directamente exaccionan dinero del contribuyente para imputarlo a una obligación impaga de ARBA. Veremos, o sea, la norma está. Seguramente se planteará algún escenario de discusión porque, insisto, es una forma de retener o quitar dinero bastante particular y que algunas cuestiones, como hacen sobre todo al principio de legalidad y seguridad jurídica y demás, estarían un poco cuestionables, ¿no? Es bastante particular el sistema que, insisto, aparecería como que el 1 de junio sea el día que va a comenzar a regir. En principio siempre se particulariza a determinados contribuyentes, ¿no es cierto?, y a determinados impuestos. Hoy día se habla de inmobiliario y automotor y para una determinada franja de contribuyentes, pero son normas que a futuro pueden alcanzar a todo el mundo. Ahora, la franja de contribuyentes alcanzado en esta primera etapa de la implementación
es la de determinado monto de facturación, ¿no es cierto? Son los contribuyentes más importantes. Claro, en esta primera etapa se habla de contribuyentes que durante el 2014 hayan tenido ingresos, creo que superiores a 10 millones de pesos. Bueno, o sea, a grandes contribuyentes según la facturación del 2014 y al impuesto inmobiliario y al automotor. A partir de esos datos, y si hubiera una cuota impaga, ARBA designa a estos agentes de cobro, a estos bancos, para que de las cuentas de esos sujetos retengan el importe de hasta un 5%, ¿no? Pero retengan plata, dinero de ese contribuyente y los giren a ARBA. Es decir, alguien venció una cuota de automotor inmobiliario, no se pagó, ARBA le gira a estos agentes de cobro que designa para que de las cuentas de esas personas retiren el dinero y se lo transfieran a ARBA. Así a grandes rasgos como funciona el sistema. Desde mi punto de vista es bastante cuestionable porque, como vemos, no pasa en ningún momento por la justicia, ¿no es cierto? Que es el lugar esencial para que da una seguridad a los efectos de poder resolver estas cuestiones de índole patrimonial. Y como usted ve, una medida en cierto grado polémica. Esto comienza a regir en principio, así está previsto, a partir del 1 de junio, la posibilidad de que ARBA retenga de los fondos que están depositados en cuentas de contribuyentes que adeudan alguna cuota de impuesto inmobiliario o automotor, bueno, justamente los montos necesarios para ir cubriendo esa deuda. Aunque le recuerdo, esto lo decía el doctor Marcos Jauregui Berri, que en principio de una primera etapa esto comienza a regir desde junio para contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 10 millones de pesos, es decir, para contribuyentes de ingresos relativamente altos. Por último, dentro de este panorama tributario que le hemos propuesto para la primera mitad de Mercados y Empresas esta semana, vamos a hablar de las modificaciones para la moratoria, para el plan de pagos, para hablar con más precisión, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este, lo recuerdo, es un plan de pagos que contempla la posibilidad de financiar deudas en hasta 10 años a una tasa realmente muy conveniente, por debajo del 2% mensual, pero este es un plan de pagos que desde su lanzamiento había tenido varias observaciones por parte de los profesionales que están vinculados con temas tributarios, especialmente en lo que tiene que ver con las cuestiones estacionales, que por ejemplo apuntan centralmente a muchas de las actividades económicas de la ciudad de Mar del Plata, porque la norma que generaba justamente la puesta en vigencia de este plan de pagos lo que decía era que los contribuyentes que ingresaran tenían que tener de manera continua el mismo personal, por lo menos, que tenían al cierre de diciembre de 2014, con lo cual, bueno, muchas empresas, muchos comercios que tienen actividades netamente vinculadas con negocios de verano, difícilmente podían cumplimentar ese requisito, le diría yo, no solamente a la hora de ingresar, sino también a la hora de permanecer en el plan de pagos. También aparecen otras cuestiones que tenían que ver con la caducidad que se producía automáticamente cada vez que el contribuyente incumpliera alguna presentación formal a lo largo de los 10 años, lo que, le reitero, de distintos ámbitos se mencionaba como una condición muy difícil, casi imposible de cumplir. Así que aprovechamos en la semana las charlas con Oscar González y el doctor Marcos Jauregui Berri para traernos también, bueno, su visión sobre estas modificaciones que introdujo la AFIP en los últimos días. Una resolución anterior a esta que comentamos, la 3769, que tomó algunas cuestiones que ya se habían planteado a nivel consejo profesional, a nivel consultas, mesa de ayuda, además con la AFIP, que eran básicamente tres cosas fundamentales. Una, el tema de los empleados, de la nómina salarial referida a diciembre del 2014, eso se aclaró, está dicho en la propia resolución. La otra cuestión era algo que el aplicativo, el sistema, más que el aplicativo, la página web, cuando uno quería ingresar al plan de pagos, le exigía tener registrado el domicilio fiscal electrónico, cosa que es una opción según la resolución 100 de la AFIP. Entonces, que el domicilio fiscal electrónico es opcional, pero para ingresar a la moratoria me exigía el sistema tener domicilio fiscal electrónico registrado. Bien, esto no estaba en la resolución, pero sí estaba en el aplicativo. Bueno, eso lo tuvieron que incorporar en esta 3769. Y la otra cuestión, el problema de la caducidad. En la resolución original estaba dicho que cuando no se cumpliese en tiempo y forma con las obligaciones posteriores a la suscripción del plan, el plan iba a caducar. Esto también se solucionó, o por lo menos se dejó aclarado de que esta cuestión se va a dar recién con la fecha de la demanda, cuando se interponga la demanda por alguna... O sea, no era como
estaba escrito anteriormente, si nosotros estábamos un día presentando después cualquier declaración jurada o estábamos pagando un día después del vencimiento cualquier declaración jurada, eso iba a ser causal de caducidad. Bueno, eso se revió el tema y se solucionó con esta 3769. Es decir, que esto quedó en mejores condiciones para los contribuyentes. Quedó en mejores condiciones porque, lo que decía la calle, lo que decía el comentario de todos los colegas, ¿qué le decían a su cliente? Esto no podés suscribir un plan de este tipo porque, por lo que sea, porque no anda la página de la AFIP, porque se cortó la luz o por lo que sea, yo presenté un día después la declaración jurada y se me cae el plan. Y es un plan a 120 meses. O sea, son 10 años que tengo que estar, no sé, rezándole al dueño de Internet para que no tener... Hoy todo se presenta vía Internet, entonces era una cosa, digamos, de cumplimiento imposible prácticamente. Porque la norma decía de que al momento del acogimiento debía mantener la misma cantidad de empleados declarados que en diciembre del 2014. Pero evidentemente eso se puede dar en alguna empresa con una gran con estabilidad, ¿no es cierto?, durante el año, pero en lugares esencialmente como el nuestro, o como la zona, o como otros lugares con estacionalidad, es muy difícil que se dé ese supuesto. Bueno, eso se corrigió a través de una resolución en el cual lo que se establece es que se quitan los trabajos eventuales, o sea, hay una serie de ítems que contempla esa situación y que no se tiene en cuenta esa reducción de la nómina del personal desde diciembre de 2014 hasta el momento del acogimiento. Y a su vez también se da la posibilidad para más adelante, para la caducidad, de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el mes que se va corriendo con el mes de ese mismo mes del año 2014 para saber si ha disminuido la nómina. Es decir, lo que un poco se contempló esa situación, se permite adherir al plan cuando las empresas que están en esta situación absolutamente atendibles exponen esa situación y pueden ingresar al plan e incluso mantenerse en el mismo, cuando, insisto, la estacionalidad hace a la cantidad de empleados y no ha tenido otra cuestión que haya afectado a la fuente laboral, sino que es una cuestión propia de la estacionalidad. Bien, el otro punto que generaba algunos cuestionamientos eran, digamos, los modos a través de los cuales la moratoria o el plan de pago se caía con el correr del tiempo, y tiene que ver con el cumplimiento de la presentación en tiempo y forma de todas las obligaciones formales por parte del contribuyente. ¿Eso se corrigió también? También lo que se establece es que esa causal debe llegar a un punto tal que origine una ejecución fiscal, es decir, que ya pase a una cuestión de incumplimiento, que llegó a una ejecución fiscal, y ahí sí entonces esa causal se convierte en un motivo de caducidad, pero no el mero vencimiento y el incumplimiento de una obligación formal que después se subsane. Son cuestiones que lo habíamos hablado que seguramente tienen que corregirse porque eran, si no, seguramente hubiera sido inconveniente a futuro, que a ninguna de las partes les conviene, porque lo que conviene es que el contribuyente se reincorpore al sistema, cumpla con sus obligaciones, insisto, contribuyendo al fisco en la medida de su posibilidad, y el fisco también recupera un contribuyente, fuentes de trabajo y demás. Así que creo que esas cuestiones estaban demasiado estrictas en la ley y debían corregirse. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Si tenés deuda con OCE, tenés una oportunidad única. Del 19 de febrero al 19 de mayo, sumate al plan de facilidades de pago, importantes descuentos y hasta 18 cuotas. Mar del Plata, gente positiva, obras sanitarias, Mar del Plata Batán. Y dejamos en este tramo de Mercados y Empresas de hablar de cuestiones que tienen que ver con la actualidad impositiva, tributaria en nuestro país y puntualmente también en la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos referimos a lo que está pasando en el mercado inmobiliario. En estos días se conocieron datos que tienen que ver con la cifra que marca el ritmo de las escrituraciones de operaciones de compraventa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con un dato positivo. Esta seguramente es la noticia porque el número de escrituras en marzo en la provincia creció un 14% en comparación con marzo del año 2014. Esto se suma al dato que se había conocido algunas semanas atrás para la capital federal, donde se había marcado un incremento incluso mayor, por encima del 20%, con lo cual claramente es interesante actualizar la visión de lo que está pasando en este tema aquí en nuestro partido y puntualmente en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué está pasando en el mercado de compraventas inmobiliarias en el arranque del año? Bueno, esto lo conversamos en la semana con el martillero Diego del Valle. Sí, los números, tanto como decís bien Marcelo, en la provincia como en Capital Federal, marcaron después de varios meses signos positivos. En Capital Federal un 23%, en la provincia un 14%. Mar del Plata seguimos con un número negativo, es decir, las escrituras en marzo también dan negativo un 6% en esta contabilización interanual. Por lo tanto, bueno, esto que pasó en Capital Federal en los registros o en la provincia, en General Porredón no ha dado todavía un signo positivo. Sí, quizás lo que te puede ir marcando en esto que uno va viendo a veces con atención, que lo que pasa en Capital más tarde o temprano va pasando en el resto de las ciudades o de la provincia. Quizás estemos llegando más en este año, un año eleccionario, a esto que hablamos muchas veces, ¿no? A llegar a un fondo, por lo menos en este registro histórico que se tienen de escrituras, en saber que, bueno, que se ha llegado a un límite donde desde ese límite y desde esa base el mercado inmobiliario tiene un número limitado para empezar de vuelta a crecer en números positivos. Veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, abril, mayo y junio, para ver también, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, estos números positivos continúan o, como ha pasado a veces también, bueno, puede haber sido un mes excepcional, donde quizás entran una determinada cantidad de escrituras y cuando el límite de operaciones es tan bajo, enseguida te va a marcar signos positivos, como fue el caso en provincia y en Capital. Y vamos a ver a continuación los números que marcan el ritmo de las escrituras aquí en el partido de General Porredón en los primeros meses de este año 2015. Como usted ve, datos que tienen que ver con la actividad del Observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y que bueno, muestran en definitiva lo que comentaba Diego del Valle, en el sentido de que el repunte que se observa en Capital y también en la provincia de Buenos Aires no se ve todavía en nuestro partido. En marzo se escrituraron 566 escrituras de compraventa, 6% menos que en marzo del año 2014, con lo cual el primer trimestre cierra con un saldo negativo de 9% con 1.363 escrituras. De cualquier manera, Diego del Valle decía, bueno, se observa que estos números comienzan a hablar de la posibilidad de que los negocios inmobiliarios puedan estar empezando a hacer un piso. Y esto seguramente solo puede confirmarse o solo se le puede agregar algún dato adicional si uno tiene en cuenta si está creciendo, por ejemplo, el número de consultas, el número de interesados que se acerca a las inmobiliarias, bueno, de alguna manera pensando en hacer negocios en los próximos meses. Así que en la segunda parte de la nota con Diego del Valle justamente abordamos este tema, el tema de las consultas y de las inquietudes que hoy se observan en las inmobiliarias de nuestro partido. Lo que ha cambiado por ahí estos meses es cuando vos tenés una estabilidad en el dólar que mira la gente en el mercado inmobiliario, eso te permite dos o tres acciones directas. Una es que el propietario se anima a llamar y empieza a conversar a ver qué posibilidades de venta hay, empieza a ver cómo está el mercado y quizás pone en la expectativa la propiedad en venta. Y si uno ve Mar del Plata, sobre todo, fíjate que recorres cualquier zona y vas a ver que hay mucho cartel ofrecido en venta de propiedades.
Lo que pasa también que el mercado usado es el más golpeado en lo que estamos viviendo. Es decir, en este proceso de octubre del 2011 a hoy, es el mercado que todavía no encuentra la salida en esto de no tener un dólar estable en tiempo, es decir, poder lograr que el dólar valga lo mismo en un año, en 2 años, en 3 años, me parece que es la variable que le está pasando a un mercado como es Mar del Plata, que es dolarizado, porque uno por ahí analiza otras ciudades de la provincia y vos ves que por ahí esos mercados están especificados, entonces esos mercados especificados sí están teniendo otro dinamismo, si bien también los registros son negativos, pero por lo menos empiezan a pautar de empezar a crear conciencia de valores en pesos. Me parece que ahí está la clave, Marcelo, de ver si el mercado sigue dolarizado, de tener un dólar estable que sirva como valor de referencia para que las operaciones comiencen a hacerse y que el que tiene dólares sepa que el dólar vale tanta plata y le va a valer lo mismo de acá a 1 año, 2 años o 3 años. Ahí está la clave en un mercado dolarizado. Bien, ahora Diego, vos decías que con esta estabilidad cambiaria que hay en los últimos meses, llamamos propietarios que se animan a poner su propiedad en venta, como que tienen valores de referencia algo más claros. ¿Interés comprador se nota? Mirá, esto es como todo. Cuando nosotros vemos estos meses, sobre todo de marzo, abril, ya estamos a mitad de mayo, que por lo menos empieza a haber consultas. A mí eso me alienta. Yo noto que eso tibiamente empieza. Pero a ver, todavía estamos muy por debajo de lo que fue hasta octubre del 2011. Uno en octubre del 2011, por lo menos consultas en un estudio tenías alrededor de 20, 30 consultas diarias. Hoy esa cantidad de consultas a veces son 3, 4, 5 nada más. Y pasa por ahí quizás, pasa por la consulta en donde la búsqueda está en ver si la propiedad que está dolarizada empieza a bajar algo para que en ese sentido sí, me parece que si la propiedad usada teniendo valores de referencia del 2011 a hoy, buscando la moneda dólar, se baja en un 20 o un 30%, bueno, ahí vos tenés operaciones y hay una parte del mercado usado que se está vendiendo y con este porcentaje que te digo, teniendo en cuenta lo que pasó de octubre del 2011 a hoy. ¿Hay disposición de los propietarios para bajar la ambición, digamos, de los precios de venta en esos porcentajes? Hay, en lo que yo siempre hablo, que el mercado de compraventa lo tiene. Hay también un mercado de necesidad. Hay gente que tiene necesidad de venta, por X circunstancias, por cambios, por separaciones, por un problema de salud, porque se va del país, porque necesita vender para hacer algo comercialmente. Entonces hay gente que tiene la necesidad de venta. Tiene un capital y tiene la necesidad de venta. Bueno, ahí nosotros somos realistas de cómo está el mercado y si vos el mercado y querés la moneda dólar bajás sobre valores de referencia de 2011 entre un 20 y un 30%, vos ves que tenés una posibilidad de poder vender. Y hasta aquí entonces el panorama del mercado inmobiliario local, como decía Diego del Valle, bueno, sin replicar esa mejora que se vio en marzo en el número de escrituras, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, bueno, el mercado marplatense, y a partir de lo que es el número de inquietudes que hoy se observa en las inmobiliarias locales, bien podría estar haciendo entonces nuestro mercado también un piso en los actuales niveles de operaciones. Nosotros cambiamos ahora de tema y vamos a estar cerrando este tramo de mercados y empresas hablando de la marcha de la economía internacional y puntualmente en lo que tiene que ver con la economía de la eurozona. En los últimos días se conoció un dato alentador de crecimiento para el primer trimestre del año. Un crecimiento que ha mejorado, que también permite mejorar las proyecciones para este año 2015 de la mano de dos cuestiones fundamentales que están operando hoy en la economía europea. Por un lado, la caída del precio del petróleo que mejora el ingreso disponible para el gasto de los consumidores europeos. Por otro, el plan del Banco Central Europeo de inyección de dinero a través de la compra de bonos para mejorar también la demanda agregada en esa región del viejo continente. Agregamos algo más de información sobre este tema con un informe de la agencia Euronews. El crecimiento de la eurozona alcanza el 0,4% en el primer trimestre de 2015. A pesar de la ralentización de Alemania, primera economía de la eurozona, el avance de Francia e Italia ha acelerado el crecimiento en la zona euro, según ha informado este miércoles la Agencia Comunitaria de Estadística Eurostat. El Ejecutivo Comunitario revisó al alza el crecimiento para este año y lo situó en el 1,5%. Por primera vez desde la primera mitad de 2010, las 4 principales economías de la eurozona registraron crecimiento y por primera vez desde 2011 la zona euro avanzó con más rapidez que las de Estados Unidos y el Reino Unido. Francia superó con creces las expectativas y sin haber puesto en marcha las reformas exigidas por Bruselas alcanzó un 0,6%. La progresión de Alemania en este primer trimestre, sin embargo, fue inferior al del último del año pasado, del 0,3% respecto al 0,7% de entonces.
Estos resultados hacen aumentar las esperanzas de que 2015 sea un año decisivo para la recuperación tras la crisis en la eurozona, que se verá apoyada por el plan de estímulo del Banco Central y la bajada de los precios del petróleo. España registró el mayor avance de las principales economías de la eurozona con un 0,9%, 2 décimas más con respecto al trimestre anterior. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Bien, en este tramo de Mercados y Empresas, tiempo de ocuparnos de la actividad de los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de Mar del Plata. Este programa que el municipio ha puesto en marcha ya desde el arranque del año 2014, que lleva algo más de un año de vigencia. Y bueno, como usted sabe, en las últimas semanas nos hemos venido ocupando de recorrer un poco cuál es la actualidad de los centros comerciales en los que se está trabajando en distintos puntos de nuestro partido. Esta semana en particular le proponemos hablar de Sierra de los Padres. Tuvimos la oportunidad la semana de conversar con su coordinadora, Mariel Ceballos, que nos cuenta en principio qué es este centro comercial actualmente, qué actividad comercial está presentando y en definitiva qué se está haciendo, qué se ha venido haciendo en el primer año de vida de este centro. Bueno, el centro comercial está conformado por 170 negocios en 8 kilómetros, divididos por paseos y por circuitos. Realmente el año pasado hicimos toda una evaluación de cómo estaba integrado y empezamos con acciones de marketing como para posicionar el centro comercial. Las acciones de marketing son, por supuesto, a través de la página de Facebook, de la página web que desarrolló la municipalidad y la UCIP. Pero bueno, recibimos una gran afluencia de gente realmente por el compromiso que han tomado los comerciantes. Comenzamos con sorteos y con distintas acciones, como sacate una foto en Sierra de los Padres y mostrarlo con tu pareja. Esas son todas acciones que lograron que en el mes de enero lo hayan visto más de 200.000 personas. Hay que pensar que en Sierra de los Padres viven 4.900 según el último censo y que nos vean 200.000 personas fue acciones importantes, acciones que nosotros las podemos medir a través de Facebook, que no son manipulables y que podemos realmente saber a quién llegamos. Por ejemplo, sabemos que está conformado nuestro Facebook por el 85% de las mujeres. Entonces, bueno, dirigimos a ese tipo de acciones. Después, a partir del año 2015, sacamos nuestra segunda edición de lo que es la guía comercial y turística, donde están absolutamente todos los negocios que conforman el centro comercial, pero ya se amplió un poquito más a guía turística, un poco pedido por el Entur, donde se aclara, bueno, qué fauna se encuentra, cómo está conformada la parte rocosa de Sierra de los Padres, qué es el centro comercial.
Y les recuerdo que este programa Centros Comerciales a Cielo Abierto, bueno, tiene como eje, como base, sin duda, la asociatividad entre los comerciantes. Así que, bueno, seguramente siempre es oportuno recordarle a los comerciantes de las distintas zonas, en particular en este caso de la zona de Sierra de los Padres, que pueden comunicarse con la gerencia de este centro comercial a través de la dirección de correo electrónico que estamos poniendo en este momento en el pie de pantalla, para, bueno, de alguna manera acercarse y participar de este proyecto asociativo que se propone para este centro comercial muy cercano a la ciudad de Mar del Plata. Vamos a compartir a continuación el segundo tramo de la charla con Mariel Ceballos, donde nos cuenta, bueno, cómo sigue la actividad de este centro, porque para los próximos meses se está proponiendo una agenda con eventos culturales que buscan, por supuesto, posicionar a Sierra como un destino a ser visitado por marplatenses y turistas. El proyecto que estoy haciendo es un proyecto cultural, un poco para desarrollar lo que es la identidad del lugar, ya que tiene una identidad propia. Hay mucha gente que no es de Mar del Plata, que viene de distintas partes, de distintas ciudades del país y es ahora un residente de Sierra de los Padres, sin olvidar la comunidad boliviana muy importante que tiene. Entonces ahora el proyecto a encarar va a ser de desarrollo cultural, de cultura con respecto a difusión, de qué actividades se pueden hacer, artísticas y demás. Tenemos pintores, tenemos cantantes. Entonces, a partir de este mes, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el mes de mayo, que los invito a todos a través tuyo, vamos a hacer un té con un desfile, pero previamente a eso vamos a hacer un desarrollo de circuitos turísticos para que ampliemos la oferta. O sea, que no solamente vengan una vez y conozcan lo que es el Peñón, lo que es la gruta, sino también que haya otras opciones, ya sea a través de mountain bike, a través de senderismo. Entonces, con los habitantes y con los comerciantes desarrollaremos distintos puntos turísticos, que después, por supuesto, a través de guías o de folletos o de las páginas los vamos a exponer. Así también el mes que viene vamos a desarrollar lo que es la señalética, pero no la señalética de calles, que eso se lo dejamos a la municipalidad, sino la señalética turística, donde se puede ir hacia donde está la parroquia, hacia donde están determinados puntos turísticos, para ayudar un poco a la gente que después me diga, fui a Sierra y me perdí. Entonces esas son las ideas. Y después, bueno, una de las fiestas más importantes que pensamos desarrollar en el mes de septiembre es volver a reeditar la elección de la reina de Sierra de los Padres, que esto funcionó hace 15 años atrás. Y bueno, en este momento lo queremos realizar y bueno, tenemos la ayuda de las mujeres empresarias de la UCIP, de FEBA, y bueno, esto va a ser realmente una movida muy, muy importante. Ya estamos inscribiendo a las postulantes, ya tenemos 26 chicas que se han inscrito. Después vamos a tener una coreógrafa que les va a enseñar a caminar y a bailar. Y bueno, de ahí se van a elegir las 12 finalistas, que va a ser toda una fiesta popular con carrozas y demás, que va a ser en el mes de septiembre. Bien. Ahora, Mariel, este es un proyecto de los centros comerciales de cielo abierto que se apoya especialmente en la disposición de los comerciantes para asociarse de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de respuesta estás consiguiendo? Excelente, si no yo no podría hacer nada. O sea, como coordinador o como gerente tenemos acciones para hacer, pero si no hay del otro lado una ayuda es imposible. Realmente esta guía comercial fue la ayuda de todos los comerciantes, de un grupo grande de comerciantes que apoyó. Ahora todas las acciones también. El asociativismo en Sierra de los Padres funciona. Viajamos a Buenos Aires, a la CAME, volvieron todos muy motivados realmente con acciones a desarrollar y realmente tenemos también para octubre un desfile de modas, tenemos en diciembre que sería como la música de Sierra de los Padres, porque tenemos algunos artistas importantes que han trascendido a nivel nacional. Después vamos a tener también una degustación de productos típicos de Sierras. Ya lo hicimos el año pasado, exclusivo para la prensa, y ahora lo vamos a hacer en Sierras. Bien, y hasta aquí la información vinculada con la actualidad del Centro Comercial Sierra de los Padres. Enseguida, después de la pausa, vamos a estar hablando del cierre de semana en el mercado bursátil. Ahora tiempo de cerrar este tramo de mercados y empresas con las perspectivas para la economía de América Latina, y esto lo hacemos con un video del Banco Mundial. La desaceleración en la región, que ha sido amplificada con respecto a otras regiones, es bastante notable, porque la región venía creciendo a ritmos de 4 o 5% en promedio, la región como un todo. A partir del 2012 empieza a caer la tasa de crecimiento y en el 2014 la región creció más o menos al 1% y la proyección para el 2015 es un poquito menos de 1%. Tal vez ya estamos llegando a la parte más baja de esta desaceleración
En el futuro puede ser que logremos restablecer un 2,5% en la tendencia, pero 2,5% no es suficiente para generar el progreso social y las mejoras de bienestar que la región necesita. El promedio regional está fuertemente influido por algunos países muy grandes, como Brasil, Argentina, Venezuela. Pero cuando tú ves el resto de la región que está creciendo por encima del promedio, incluso los países que ahora se benefician de mejoras en los términos de intercambio, están generando tasas de crecimiento del orden del 3%, 3,5%. Ninguno de esos niveles de crecimiento son satisfactorios. Los únicos países en la región que realmente siguen creciendo a tasas vigorosas desde hace mucho tiempo y continúan al menos en el presente son pocos, y Panamá va a la punta. La caída de la actividad económica, del ritmo de la actividad económica en América Latina, está muy asociada a una caída de la inversión. La inversión ha respondido de manera muy rápida ante la caída de los precios de las materias primas, y entonces esto genera una especie de efecto de multiplicador que le desacelera a la región de manera muy rápida. El gran desafío va a ser encontrar un camino no muy penoso para reducir el gasto a fin de que el gasto se acomode al nuevo nivel de ingreso determinado por los precios de los commodities. Y eso puede llevar a estos países en una transición que sea relativamente quizás contractiva o recesiva. Ya son 1.200 chicos y chicas que se inscribieron en la Orquesta Municipal Infanto Juvenil. Los pibes ensayando en el barrio, con instrumentos y participando además de un proyecto de este sentido social, a mí me parece que es un orgullo para Mar del Plata. ¿A dónde queremos llegar? Que en los próximos 2 años lleguemos a 5.000 pibes. Una ciudad que tiene proyectos deportivos para los chicos como son los gimnasios en los barrios, que tiene proyectos sociales, es una ciudad que tiende a mejorar los niveles de convivencia. Si hacemos más música, vamos a tener menos violencia, de eso yo no tengo ninguna duda. Inscribite gratis llamando al 147 y participá de las clases en cualquiera de las 16 sedes de la ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata, gente positiva. Si tenés deuda con OCE, tenés una oportunidad única. Del 19 de febrero al 19 de mayo, sumate al plan de facilidades de pago, importantes descuentos y hasta 18 cuotas. Mar del Plata, gente positiva, obras sanitarias, Mar del Plata Batán. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar de lo que ha ocurrido en la semana en la bolsa, qué ha pasado en el terreno financiero en la Argentina en estos días. Para eso entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo está cerrando la semana, ¿no? Las acciones, por lo que vemos, tranquilas. Sí, está tranquila, se nota como que están lateralizando, decimos nosotros, cuando, bueno, un día te sube un 1%, después baja, o sea, no se nota grandes cambios y principalmente también lo que vemos como que hay una reducción del volumen operando en las acciones. Posiblemente se estará expectante un poco a ver qué pasa con el tema de las encuestas y estos cambios que pueda haber, si se bajan unos, suben otros, bueno, todo este tema de las encuestas influye en la bolsa. Quizás también subió antes por el tema del cambio de gobierno y bueno, en este momento está un poco más
dudoso cuál será el cambio, entonces bueno, quizás la bolsa se tranquiliza un poco, pero lo más importante es que no es que baje, o sea, si uno mira el índice Merval, hoy está un 0,20 abajo, y bueno, estamos en valores de 12.300, y hay papeles, por ejemplo, hoy están subiendo todos los papeles que tienen que ver con energía, por ejemplo, hoy Edenor está subiendo un 5%, siempre hay perlitas que suben en el día, pero bueno, en general, las que manejan más el mercado, los bancos, las petroleras, se ven más estables esta semana. Seguro. Y con respecto a los bonos en dólares, están también, o sea, al estar el dólar blue tranquilo, está también la cotización de los bonos, también mejoraron las paridades con respecto al dólar. El RO15 hace un mes cotizaba la paridad al 98,5, 99, que nos llamaba muchísimo la atención, y hoy están en el 101,5. Este bono, el RO15, vence en octubre del 2015. Y bueno, las opciones que hay son varias, o sea, el que tiene pesos puede comprar el bono a 11,84 más o menos, y lo puede mantener hasta el 5 de octubre, y eso te estaría dando un dólar de 11,20 aproximadamente. Y bueno, o sea, siempre la alternativa de dolarizarse está en cualquier momento. Y Seguro. bueno, y en este momento nosotros estábamos, esta semana estuvimos viendo, porque se acerca un tema que es los primeros días de octubre, que este bono va a pagar el 100% de devolución del capital. Y ya nuestros clientes comienzan a preguntarnos, o sea, si se quedan hasta el 5 de octubre con el bono, que es cuando pagan, o sea, van a tener dólares billetes, pero el problema es que mucha gente no es que tenga destinado el uso de esos dólares. Entonces, bueno, esta semana ya empezamos a trabajar viendo en qué bonos estamos arbitrando o recomendándole a nuestros clientes para pasarse del RO15, que es el cortísimo, a un bono que quizás en el 2017, bueno, puede pasar y tener más cantidad de bonos porque la cotización es un poco inferior, y mantener una inversión al 7% en dólares que no existe en ningún lugar del mundo. Seguro. Ahí, Adriana, el dato interesante para dar a la gente es que uno, cuando llega el vencimiento del bono en 2015, recibe los dólares, y si uno no reinvierte ese dinero, claramente queda ocioso y no hay más que dólares. En cambio, si uno tiene un bono, como vos decías, vende el bono en 2015 y compra, por ejemplo, el Bonar 10, que vence en abril de 2017, uno ahí sigue generando intereses en los próximos años. Esta es un poco la propuesta que se le puede hacer a la gente, ¿no? Claro, porque inclusive nosotros lo que siempre vemos es que como son bonos que están exentos de tanto la ganancia en el impuesto a las ganancias, y también está exento en las posiciones de bienes personales, hay mucha gente que tiene una situación fiscal armada cómoda que pasa a ser incómoda cuando reciba los dólares, porque esos dólares van a tener que declarar y pagan bienes personales. Entonces nosotros lo que le aconsejamos es, ¿para qué va a pasarse a un bien, salvo que lo piense por comprar una propiedad o porque tenga destinado el uso de esos dólares? Si no, no tiene sentido cobrar el bono. ¿Por qué? Porque se puede pasar y tener más bonos y seguir capitalizando con un interés del 7%. Seguro, seguro. Es una opción que sin duda vale la pena plantear a la gente que hoy tiene Boden 2015, ¿no es cierto? Ahora, Adriana, ¿cómo fue la semana en materia de dólar? Ahí tenemos el dólar bolsa. Tranquilo, ¿no? En general. Sí, está tranquilo. Sí, es que en realidad es como que al estar el mercado cambiario así estabilizado, la gente también busca otras alternativas, ¿no? O sea, como que a lo mejor un bono en pesos que te está dando. Nosotros la otra vez comentábamos con vos inclusive de este bono nuevo que empezó a cotizar, que vence en marzo del 2016 y que te está dando, sería el interés que te da es el promedio de las tasas del EVAX. Y bueno, eso te está dando aproximadamente un 29 a 30% anual. Claro. Y bueno, entonces vos me decís, hoy en ese momento, a cómo están dadas las situaciones y qué pasará con el dólar blue, la gente a veces está comenzando a animarse a colocar a tasa, ¿no? Sí. Y bueno, como para sacarle mayor rentabilidad. Por eso que los bonos también están tranquilos, porque inclusive hay gente que ha vendido y se pasa a tasa. Pero bueno, son distintas opciones para cada uno. Seguro. Hoy los bonos sin duda son una buena alternativa, no tanto en dólares como en pesos, y como decimos habitualmente, no es necesario ni todo en dólares ni todo en pesos. Se puede incluso armar una cartera. Tuvimos operaciones quizás de empresas que han necesitado vender dólares porque los tienen en sus balances y bueno, necesitan efectivo porque piensan hacer una inversión, y bueno, tuvimos varios casos que se acercaron
y hay que recordar siempre que en el caso que uno tiene dólares blancos, puede venderlos a través del mercado de bolsa, a través de los bonos. Y bueno, eso es interesante porque a veces te ves con los dólares y las sociedades no se quieren desprender porque no quieren venderlo en dólar oficial. Y bueno, es una opción que también hay que recordar que el dólar bolsa no solo sirve para comprar dólares, sino te sirve para vender. Seguro, seguro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por este pantallazo general que nos diste de cómo está cerrando la semana allí en la bolsa. Buen fin de semana y entramos en contacto el próximo viernes. Bueno, chao Marcelo, nos vemos. Conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo directamente desde el cierre de operaciones este viernes en Mar del Plata bursátil, aquí en Mar del Plata puntualmente. Nosotros dedicamos los últimos minutos del programa a mirar un poco cómo está cerrando el dólar en nuestro circuito financiero en sus distintas variantes. Y como usted comienza a ver en pantalla, bueno, la tendencia es muy similar a la de las últimas semanas. El dólar oficial en leve suba, en 9.12 para la venta aquí en la ciudad de Mar del Plata. El contado con liqui 12 pesos, el dólar bolsa 11,75 y el blue algo más firme en el cierre de semana 12,65. De cualquier manera, este panorama de tranquilidad cambiaria que se viene viviendo en los últimos meses se mantiene y seguramente es uno de los factores claves que hace que, como decía Adriana Figliolo, hoy muchos ahorristas e inversores estén optando por hacer colocaciones en pesos, tanto en títulos públicos, como mencionaba Adriana hace unos minutos, o también en plazos fijos, lo que se nota claramente en las estadísticas del Banco Central, que marcan un salto fuerte en las colocaciones a plazo fijo en los primeros meses de este año 2015. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.